Le doy la bienvenida también a nuestras personas que nos ven en el canal de YouTube. Es importante también que nosotros sigamos apoyando el canal, sigamos compartiendo la palabra de Dios por medio, ya estamos en semáforo verde, pero hay que hacerlo por todos los medios, ¿verdad? ¿Cuántos pueden decir amén? Ok, bueno, vamos a abrir nuestro corazón, pero también vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Gálatas, Gálatas capítulo 6, versículo 7. Si tú traes tu Biblia, personas que nos ven por el canal, es importante también que nosotros traigamos o tengamos a la mano nuestra Biblia para aterrizarlo todo en la Biblia, ¿verdad? Todo eso es palabra de Dios, amén, sana doctrina, y es importante que nosotros hagamos todo ello. ¿Cuántos pueden decir amén? Aleluya. Bueno, mientras pongo mi reloj, estuve buscando Gálatas 6, versículo 7. Gálatas capítulo 6, versículo 7. ¿Cuántos lo tienen? Dice la palabra de Dios: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ayúdame a orar. Padre, en esta mañana yo te ruego por la unción de tu Espíritu Santo. Pido, mi Dios, Señor, que seas tu Santo Espíritu, Dios, incomodando nuestras vidas, Señor, para despertar en nuestro corazón y en nuestra mente una pasión, Señor, por tu obra, Señor, y una bendición, Señor, que en tus promesas está escrito, Señor, que tú bendecirás, Señor, al dador alegre, que tú bendecirás, Señor, aquel, Señor, que se preocupa por tu obra. Oro, Dios, Señor, porque unjas mis labios, mi mente, mi corazón para predicar, y sea tu Santo Espíritu hablándonos, Dios, en esta mañana. Todo esto, Señor, te lo pido y te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Y su iglesia dice un fuerte amén. Te traje un sermón, amén, que le puse como título: para que tengas abundancia. Amén. Y para que tengamos abundancia, iglesia, la palabra de Dios nos dice que tenemos que ser generosos o generosas. Amén. Pablo habla y exhorta en la palabra de Dios a dar a la obra. Dios exhorta a que cumplamos con las promesas, no por exigencia, escucha bien, no por exigencia, sino por generosidad. En el libro de Segunda de Corintios, si tú traes tu Biblia, capítulo 9, Segunda de Corintios, capítulo 9, dame un amén cuando lo tengas. Dice la palabra de Dios, versículo del 5 al 8. Abre tu corazón. Dice la palabra de Dios: por tanto tuve por necesario, escucha lo que dice Pablo, exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestras generosidades antes prometidas, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Amén. Está diciendo que se vayan preparando. Los quiero exhortar. La palabra de Dios, ¿cuántos saben que nos exhorta, que nos confronta? Amén. Y nos enseña para que nosotros seamos bendecidos. Dice: preparen primeramente vuestras generosidades antes prometidas. Versículo 6. Pero esto digo: el que siembra escasamente, también escasamente segará. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para que abunde en nosotros toda su gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Amén. Aquí está diciendo, iglesia, es una ley, y la ley está ligada, amén, con la iglesia. Esta ley está adherida a la iglesia. Los diezmos, como las ofrendas, están sujetas a la iglesia. Porque el que siembra, dice, escasamente, levantará poca cosecha.
Esto es, iglesia, si tú tienes una parcela y solamente siembras un poquito, pues nada más vas a levantar lo que sembraste. Si tú siembras todo el terreno, vas a levantar más cosecha. ¿Cuántos pueden decir amén? Vas a recoger más. Esta es una ley, y es la ley de Dios, ¿verdad? La ley de la cosecha. Dios ha puesto palabra, amén, que dice en el versículo 7 de 2 de Corintios: haz como propusiste en tu corazón. Mira, Dios habla, iglesia, y muchas veces nos habla y nos empezamos a emocionar, ¿verdad? Y cuando nos emocionamos, amén, en ese momento nosotros tenemos que cumplir. Todo comienza con una emoción, sí, porque tú vas a escuchar promesas de Dios y tú vas a decir: bueno, yo quiero esas promesas de Dios. ¿Y cómo las voy a obtener? Pues dando, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios en el versículo 7: no con tristeza, ni por necesidad, sino, iglesia, honrando a Dios, aquel que nos sacó de esa oscuridad, aquel que nos ha tenido esa paciencia, aquel que siempre nos ha mostrado su gran amor. Amén, honrar a Dios. Y déjame hablarte primeramente de la motivación. Amén. ¿Cuántos saben que si en tu escuela no te empiezan a calificar bien tus cuadernos y tus trabajos, y te empiezan a poner 8, tú ya no vas a trabajar? ¿Por qué? Porque dices: si lo hice bien, si trabajé bien, se los entregué a tiempo, ¿por qué no me pusieron 10? Y muchas veces la calificación es una motivación. En la palabra de Dios, esto te lo pongo como ejemplo, en la palabra de Dios, amén, nosotros tenemos que dar también motivados, iglesia. Dice la Biblia: no con tristeza, porque si la tristeza, iglesia, debilita. La tristeza sabemos que es una pena. No con tristeza, amén, porque la tristeza trae aflicción, sino de todo corazón. Mira, dice la palabra en Proverbios 17:22 que el espíritu triste o el espíritu de tristeza seca los huesos. Amén, seca los huesos. Cuando tú estás dando con tristeza, va a haber una reacción en tu cuerpo, no una reacción de bendición, sino que va a secar tu espíritu, tus huesos. No hay como dar con un corazón alegre. ¿Cuántos pueden decir amén? Un corazón alegre, iglesia, que pueda demostrar el gran amor hacia Dios. Amén. Esto constituye una forma, un fundamento que establece el remedio. Un corazón alegre va a establecer ese remedio. Algunos piensan que el dar es una pérdida y por eso dan con tristeza. Dios siempre nos está presentando una oportunidad, iglesia. Y son oportunidades, ¿para qué? Para que nosotros podamos estar conectados con los recursos de Dios, en los recursos de la iglesia. Es un principio, escucha, es un principio dar. Una iglesia viva necesita recursos. ¿Cuántos pueden decir amén? Una iglesia necesita recursos, iglesia. Hoy entró un joven en la mañana, se llama Arturo, amén, y vino, tenía una necesidad, y ahorita se fue, pero todas las promesas o todo lo que se levanta, amén, es para que la iglesia siga abierta. Es un principio el dar. Una iglesia viva, te comento, es una iglesia que necesita conectarse y necesita conectarse con esos recursos. La Biblia siempre está motivándonos a dar. ¿Cuántos pueden decir amén? Porque la palabra, iglesia, empieza a inspirarnos en la fe. Miremos una de tantas palabras que debemos de motivarnos a dar. Dice en Proverbios 11:25, el alma, la persona generosa, dice, será prosperada. Esta es una motivación para aquel que todavía no conoce, amén, a Dios, pero aquel que ya lo conoce es una motivación. Dice, la persona, el alma generosa será prosperada, progresará, amén, mejorará el alma generosa. Segundamente, el que saciare, dice ahí en Proverbios, será saciado, amén. Si tú das, el Señor también te dará. ¿Cuántos pueden decir amén? Una persona que aprende a dar,
aprende también a recibir. Porque muchas veces, hay veces que nada más agarramos y tomamos, ¿verdad? Pero no hemos aprendido siquiera a recibir. Jesús dijo en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 35, es mejor dar, la bendición es dar que recibir. Eso es primeramente, iglesia, el dar. ¿Qué es mejor? Cada vez que usted da, mantendrá la promesa viva en su corazón. ¿Cuántos pueden decir amén? Esta promesa que está diciendo Jesús, esta promesa que está diciendo es mejor dar. Bendecido será el que da. Amén. Es una esperanza viva, iglesia, para aquel que quiere cambiar su vida monetaria. Cuando no dan, no se conectan con Dios. Amén. Hay una dimensión, iglesia, porque dice la palabra de Dios que hay un gozo cuando alguien da, cuando alguien es dador alegre, entra en el gozo del Señor. En Deuteronomio 28, versículo del 12 al 13 dice, te abriré mi tesoro y te bendeciré. Bendeciré todas las obras que hagas con tu mano, dice, y no prestarás. Amén, y prestarás a mucho. Y le pone aquí en la palabra de Deuteronomio 28, le prestarás a naciones y tú ya no pedirás prestado. Creo que este Deuteronomio 28 lo usamos el miércoles, ¿verdad? En donde decía que ya no, Él te pondrá como cabeza y no como cola, te pondrá al principio. Cuando tú empiezas a dar, te empiezas a conectar en una dimensión poderosa, iglesia. Mira, yo no me veo enfrente de Dios cuando muéramos y podamos estar muchos con dinero, millonarios, no lo sé, pero cuando estemos delante de la presencia de Dios, todos vamos a ser iguales. Tu dinero se va a quedar aquí. Amén. Hay muchas veces que la conciencia te remuerde, ¿verdad? Hay personas ricas que se vuelven filántropos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen casas de caridad. ¿Por qué? Porque hay algo en el espíritu que les hace decir, yo necesito dar algo de lo que tengo. Amén. Y es porque a lo mejor todavía no saben la palabra o nunca han escuchado esto. Amén. En donde dice Dios, yo te abriré mi tesoro. Tú puedes ver mi tesoro, dice, y yo voy a bendecir toda tu obra de tus manos y prestarás a muchas naciones, dice naciones, y ya no pedirás prestado. Te digo una cosa, iglesia, esto es verdad. Cuando yo escuché este versículo, y te lo puedo decir porque esto es importante en mi vida personal, cuando yo decía, ¿y será cierto que un día yo ya no pediré prestado, yo soy el que voy a prestar? ¿Cuánto tiempo irá a pasar? Así estaba yo. Amén. Pasó un tiempo, ha pasado un tiempo, llevo 16 años de conocer de Dios. Amén. Y ahora yo lo vivo, iglesia. Ahora yo puedo prestar. Ya no pido prestado. Es más, a nadie le debo. Y menos de algo prestado. Antes le pedía a mi suegra, le pedía a mis vecinos, le pedía a mis compañeros. Amén. Todavía los últimos días en Bimbo, mi compañero me pedía prestado. Y viví, iglesia, esta forma, amén, de conectarme con Dios. Dios nos quiere que nos conectemos y nos motiva con su escritura diciendo, te pondré como cabeza, no te pondré como cola, te pondré encima de todo y no por debajo, si eres obediente. Así termina Deuteronomio 28:13. Si eres obediente, si haces todo lo que digo. Amén. Hay una motivación para aquellos que dan, para aquellos que se conectan con Dios. Dios dice, si tú eres obediente, yo me encargo de suplir tus necesidades. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Son pasajes de la Biblia, iglesia. La Biblia que compromete a Dios. Escucha esta palabra que te estoy diciendo. La Biblia que tú estás leyendo compromete a Dios.
contigo. Es un compromiso, está escrito. Yo no me veo reclamando a Dios, ¿verdad? Pero a lo mejor tú un día puedes decir, lo que dices aquí, Señor, no es cierto. Mira. Es que no le dices hasta abajo. Si eres obediente y estás conmigo, si cumples mi ley. Tengo que hacer eso, Señor. Si no, se rompe el contrato. ¿Cuántos pueden decir amén? Quiero llevarte a mi segundo punto. La salvación nos convierte en dadores. ¿Cuántos son salvos? La salvación nos convierte en dadores, iglesia. ¿Por qué? Porque será un corazón conectado con el corazón de Dios. Un corazón que comparte los gozos también de nuestro Señor. Un corazón que está conectado para que reciba toda la gloria a nuestro Dios. Porque los que llegan a sus pies traen gloria a nuestro Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Traen gloria al Señor, iglesia. Los nuevos salvos es la gloria del Señor. Cuando tú estás dando, estás conectado con Dios porque estás haciendo lo correcto. Dar a Dios no es una obsesión o una opción, No es que si puedes darle. Dios está esperando y desea que seamos una imagen a su semejanza. ¿Cuántos saben que somos imagen y semejanza a Dios? O sea que estamos de acuerdo en que somos iguales a Dios. Dios, Él es generoso, Él es dador. Juan 3:16 dio a su Hijo por nosotros. ¿Tú darías un hijo para que se salvara tu calle o tu colonia? Dios, amén, dio, es su naturaleza de Él, amén. No es una opción si podemos dar o no. Dios, somos su semejanza. La salvación nos convierte en dadores, amén, de ser generosos. Es la naturaleza de Dios. Fuimos salvos por la generosidad de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Porque ha dado a su Hijo para que no nos pierdamos. Esa es su naturaleza, iglesia. Escúchame, de dar, de ser generoso. Un cristiano, cuando se ha convertido, tiene que ser igual que el Padre. Un hijo de Dios demuestra el carácter de su Padre también dando. ¿Cuántos pueden decir amén? Existen personas que no son egoístas consigo mismo. Hay personas, iglesia, que no son egoístas consigo mismo. ¿Qué te quiero decir con esto? Que cuando van a una tienda, dicen, esa chamarra está bonita de piel, esta corbata me gusta, estos zapatos, ¿cómo se me verían? 2,200, no importa, yo siento que los valgo. Y no son egoístas para sí mismos. Hay personas así. Pero cuando son las cosas de Dios, siempre están con su día 20, siempre están con su día 50. Son egoístas para las cosas de Dios, pero para sí mismos no. Amén. Se compran lo mejor. Cuando vienen con Dios, esperan que haya una oferta. Señor, es que esto fue lo que... Voy a pagar mi renta. ¿Te puedo dar esto? O sea, a Dios le piden una oferta, ¿verdad? Pero cuando vas a una tienda de autoservicio, tú no eres egoísta contigo mismo. Un hijo de Dios debe de ser como su padre. En un principio, ¿verdad? Deuteronomio 14:22. Si tú traes tu Biblia, dice la palabra de Dios, Deuteronomio 14:22. Dame un amén cuando lo tengas. Dice la palabra de Dios: inefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Y como yo soy cristiano, pues le rasco lo que quiere decir y busqué en el diccionario qué significa la palabra indefectiblemente. La palabra indefectiblemente significa, amén, evidentemente, seguro, inevitable. Entonces está diciendo
la palabra de Dios, inevitablemente diezmarás todo el producto. Amén. Evidentemente diezmarás todo el producto. Otro de los sinónimos es seguro. Seguro, amén, diezmarás todo el producto del grano que te diere, escúchame bien, mi campo. ¿Quién hizo la tierra? Entonces, ¿de quién es la tierra? ¿Quién produce la semilla? ¿Quién alimenta la semilla? ¿Quién la germina? Tú vas a decir, pues mi maestro de biología está diciendo que el sol y que el abono. ¿Quién permite todo eso? Dios. Dios es el dador de vida. Entonces, ¿a quién le pertenece esa cosecha? A Dios, ¿verdad? Creo que estamos de acuerdo. Entonces está diciendo, dame un poco, porque está diciendo ahí, indefectiblemente diezmarás, traerás todo el producto de grano que rindiere tu campo. Amén. Está diciendo, tú vas a traer mis diezmos. Y no podemos dejar de hacerlo. Es un principio de todos los tiempos, iglesia. No es de ahorita, es de todos los tiempos. La Biblia nos habla de Abel, amén, que dio lo mejor de su ganado. Yo no veo a Abel haciendo vacas, becerros, borregos de plastilina y luego soplando por su hocico y dándoles vida y diciendo, estos son míos. Estoy seguro que todos estos animales se los dio Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Desde un principio, iglesia, de todos los tiempos, Abel dio su mejor ganado. Amén. Noé. ¿Cuántos recuerdan a Noé? ¿Qué fue lo que hizo Noé? El arca. ¿Y cuánto vale un Titanic? Porque fue como un Titanic. Para meter tanto ganado. O sea, nosotros tenemos a lo mejor muy poquita nuestra capacidad de pensar cómo fue lo de Noé, pero Noé tuvo que construir, yo le calculo más o menos como lo de unos 4 Titanics. Nunca he visto el Titanic, pero yo me imagino que ha de haber sido como unos 4 Titanics en uno solo. 120 años duró para construirlo. ¿Y eso qué? ¿Y el dinero? ¿Y el cash? Y dice ahí que lo hizo entre sus hijos y todo, pero yo estoy seguro que hubo más gente ahí también. Tuvo que pagar gente para hacerlo, no lo sé. Árboles, brea, ir a conseguir en otro terreno donde estaba otra familia y decir, ¿qué crees que ya me acabé todos estos árboles? ¿Me puedes vender de los tuyos? ¿O creen ustedes que nada más se metió y agarró y se trajo? Fue una inversión. ¿Para qué fue su inversión? Para que se salvara su familia. Toda inversión que tú hagas, hermano, toda inversión que yo haga es con un propósito. Entra en otra dimensión. Lleva algo poderoso. La salvación de toda su familia, amén, fue cuando él invirtió. Amén, porque el Señor le dijo, oye, Noé, necesito que hagas una arca. Nada más le dijo así el Señor. Y la Biblia no dice, oye, pues, y así como la quieres, esto va a costar una fortuna, necesitas darme. Noé tuvo que poner, iglesia, estoy seguro que tuvo que poner, tuvo que invertir, amén, para que esa inversión salvara a su familia. Muchas de tus inversiones, iglesia, ha salvado a tu familia porque estas puertas siguen abiertas y es por tu inversión, amén. Todo lo que usted invierte en Dios, Él se lo regresará. Vemos a Noé, vemos a Abel, amén. Todo le pertenece a Dios. Usted tiene que darle a Dios todo lo que ya Él le dio. Tiene que darle una parte. Todo cristiano tiene que ser dador. Hay un propósito en dar, iglesia. Es como cuando alabamos a Dios, cuando estamos aquí y no es un show. Amén. No estamos alabando ni estamos danzando, no es un show.
Ni estamos buscando al mejor cantante, ni al que se les hagan los gallos. No, tiene un propósito la alabanza. ¿Cuál es el propósito? Bajar la presencia de Dios. Bajar la presencia de Dios, y no importa la edad. Amén. No importa, amén. Si no sabemos la canción, cuando no nos sabemos la alabanza, amén. Muchas de las veces me ha tocado que cuando no me sé la alabanza, simplemente le digo al Señor: te amo, Señor. Estoy aquí nuevamente, gracias por traerme. Y en medio de la alabanza y en medio de los que todos están cantando, si no me sé la canción, yo estoy adorando a Dios. Señor, te amo. Gracias por estar aquí. Qué paciencia tienes conmigo. Lleva un propósito, iglesia. La alabanza lleva un propósito. Amén. También el que alaba a Dios, iglesia, lleva un propósito. Es un principio de todos los tiempos. Amén. Todo cristiano tiene que ser dador. El propósito de dar, iglesia, es que el Señor te va a regresar la bendición. ¿Cuántos pueden decir amén? Dar también es un propósito. Hay ofrendas regulares. ¿Cuáles son las ofrendas regulares? Las que siempre traemos a Dios. Como fuiste bendecido, tú le das al Señor. Son ofrendas regulares. Lo que Dios me da, mira, Dios te quiere bendecir. ¿Sabes por qué a muchos no los ha bendecido? Porque siguen con su mismo dinero. Yo cuando llegué a los pies de Jesucristo diezmaba el 10. Cuando pasaron unos meses empecé a diezmar el 20. Luego empecé a diezmar el 30% de mi salario. Y luego hice un juramento con Dios y le dije: todo lo que llegara a mi mano, yo te diezmaré el 30%. ¿Y cuántos saben que lo que llega a la mano, no importa si te lo regalaron, no importa si fue una rifa, no importa si pediste prestado? Yo le dije al Señor: lo que tuviera en mi mano. Había unas diferencias muchas veces. Mi esposa me explicaba y me decía: mira, no seas tontito. Ese dinero lo pediste prestado, no lo has ganado, lo pediste prestado, lo debes. Lo debes. Ajá. No tienes por qué diezmar de ahí. Es que yo quedé con Dios, que todo lo que me llegara a la mano, no me importa de dónde llegara. Todo lo que llegara a mi mano. Y así hice, iglesia. Y tú puedes ver mi vida. Amén. Hay un propósito, iglesia, cuando nosotros empezamos a dar las ofrendas regulares. Amén. Es necesario para abrir las iglesias, estar en iglesias. Hay ofrendas especiales. ¿Cuáles son las ofrendas especiales? ¿Para alguna necesidad? Levantamos ofrenda cuando nos asaltaron. Hace un año, en mayo, levantamos ofrendas especiales. Se compraron los aditamentos, se compraron las cosas nuevamente. Amén. La iglesia no se ha cerrado. Pero también hay ofrendas especiales como avivamientos. Tú podrás decir: es que ahí no hay avivamientos, no han traído avivamientos. Por esto este sermón. Porque dice la palabra, dice Pablo: vengo a exhortar. En el cielo te reconocemos, estás siempre orando y estás siempre dando, y toda tu familia también. Qué poderoso, iglesia, es cuando todos diezman. Qué poderoso es. A mis hijos nunca les he dado de gastar. Y no me enorgullezco por eso, simplemente porque pues antes no teníamos. Hoy tenemos, pero pues ¿para qué les damos, verdad? Pero cuando era la hora de la iglesia, amén, ellos iban a la escuelita y siempre les dábamos: papá, ¿me das mi diezmo? Y ya le daba. A mi esposa también. Mi esposa de su gasto diezmaba. Amén. Y eso es, iglesia, algo que va a mover el cielo. Amén. Algo que va a dejar asombrado no solamente a Dios, sino a todo el cielo. Aquí está un hombre, amén, en donde sus limosnas, en donde su generosidad, amén, está moviendo al cielo. Es un dador alegre, tiene un espíritu de generosidad.
En el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 13, hay un ejemplo de una mujer que vertió el frasco sobre la cabeza del Señor Jesucristo para ungirlo. Y mucha gente dice, ¡qué desperdicio! Un día estábamos poniendo una lona aquí y alguien me dijo, es mucho gasto, ¿no, pastor? Pues para mi Dios no escatima en mí. Amén, yo creo que es hasta poco. Y aquí estás leyendo, amén, donde el Señor Jesucristo está poniendo en alto la generosidad de esta mujer. Le está diciendo, en donde se predique el Evangelio, tú estarás siempre presente. ¿Lo estás leyendo? ¿En Mateo? Tú estarás siempre presente. Eso es, iglesia, cuando Dios te mueve, ¿verdad? Para cuando Dios te pone en un lugar poderoso. Una pecadora que más atrás, amén, estaba ella en pecado. Ahora el Señor la exalta hasta lo máximo de ser orgulloso. Está orgulloso de ella, amén. ¿Por qué? Porque lleva una marca, iglesia, de que Cristo la salvó, de que Cristo la perdonó. Un cristiano que es salvo lleva una marca en su vida espiritual. Es generoso. Yo he conocido aquí en esta iglesia, personas que llevan la marca de su salvación. Han dado, iglesia, hasta que duela. Han dado hasta que duela. La salvación te convierte en un corazón liberal. Cuando la gente es tocada por el amor del Señor Jesucristo, saben que no tienen cómo pagar lo que Jesús está obrando. ¿Cuántos pueden decir amén? Un perfume, un terreno, una ofrendas tras ofrendas, amén. Saben que no hay forma de cómo pagar. Todo lo que hacen, lo hacen por gratitud. Están conectados con la gran comisión de seguir los pasos del Señor Jesucristo, de alcanzar a todas las criaturas, amén, para el Evangelio. Todo cristiano tiene que tener ese anhelo en las cosas de Dios, de alcanzar a la gente, no solamente de hablarles, sino también de mantener viva la obra de Jesús, porque esta obra es de Jesús, iglesia. Yo he escuchado, amén, iglesias en donde normalmente cuando sale una iglesia al campo, el pastor tiene que llevar un año esa iglesia en los gastos. Si sale una iglesia de aquí de Tecama, el pastor de Tecama tiene que darle las rentas, el audio, las bocinas, las sillas al que vaya a salir. Amén. Un año y después ya lo deja que ya agarre su vuelo, ¿verdad? Eso es el anhelo, iglesia. Pero tú puedes imaginarte a tu iglesia con iglesias en el campo. Si tu músculo espiritual no has querido ejercitarlo más, ¿cómo podríamos seguir la obra de Dios o el anhelo de Dios si en nuestro corazón no hay la generosidad? Muchas veces está por duda, amén, de que llevamos la marca de la salvación. Un cristiano salvo, una cristiana salva, lleva su marca, iglesia. Muchas veces yo no, delante de Dios te lo digo, yo nunca he puesto a mi familia y la iglesia. Sería tonto de mi parte. Te digo por qué. Porque mi familia no me lo va a multiplicar. Así de sencillo. Pero el lado de Dios, aquí está el compromiso. Amén. Y muchas veces no es que tenga que poner en la balanza, simplemente mi decisión ya está, mi convicción ya está. Todo cristiano tiene que tener ese anhelo de lo que anhela Dios, alcanzar al mundo. Amén. El alcanzar almas y dar más y más a la obra, conectarse con Dios, conectar sus logros,
sus éxitos con la obra de Dios, siempre estar conectados, porque muchas veces, iglesia, a mí no me lo tienes que decir, muchas veces Dios te ha bendecido y más de lo que tú pudieras haber esperado. Siempre Dios ha sido así. Pero a la hora de dar, en una bolsa traes el día 20 y en otra bolsa traes la demás cantidad. Muchas veces nosotros, iglesia, y te lo digo como testimonio, yo he llegado con mis diezmos, mi ofrenda, y muchas veces Dios me dice, necesitas darme más. Y ahí me ves rayando el sobre, porque tengo que poner más. ¿Por qué te digo todo esto, iglesia? Porque Dios quiere bendecirte. Dios no dio a su Hijo Jesús en una cruz para que un cristiano tuviera necesidades. No fue así. No lo dio para eso. La salvación no es para que tú sigas en necesidad. La salvación es para que tú vayas de victoria en victoria, en testimonio, para que tú vayas diciendo que Cristo sí puede. Porque es fácil decir, sí, Dios te bendice, Dios te va a hacer algo, pero en tu vida no estás bendecido o bendecida. ¿Por qué? Porque no has ejercitado tu músculo, te has quedado, has sido una persona, amén, que no has querido cambiar a otro nivel. Tus ofrendas, tus diezmos. Dios no es pobre, iglesia. Dios es... Todo le pertenece a Dios. Todo le pertenece, el petróleo, el oro, el bronce, la tierra, el pavimento, todo es de Dios. Pero muchas veces nosotros no hemos alcanzado a discernir, iglesia, que cuando tú eres un dador alegre, dice el Señor, Dios ama al dador alegre. Dios ama a todos, pero pone una referencia al dador, a la dadora. Dios ama. Dios hace una diferencia ahí. ¿Queremos ver la diferencia? Es todo lo que traigo en esta mañana, amén. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Por respeto al que está enfrente, al que está atrás, cierra tus ojos. Hoy es momento, iglesia, de discernir la palabra. Hay algunos que no se acuerdan